Buenas noches, ya puede ingresar. Muy buenas noches, magistrados. ¿Sí estamos todos? No se han conectado mucho, ¿no? Faltan por conectarse. ¿Me están oyendo bien o no? Doctor, buenas noches. Buenas Sí, noches. perfecto, perfecto. Sí, señor. Bueno, importante eso. Bueno, muy poquitos hoy. Muy poquitos. Pero bueno, es una muy buena representación. Erika Páez. ¿Cómo quisiera yo que me cambiaras esa foto tuya por el original? Buenas noches. No te veo, Erika Páez. Cierra pasito, por favor. Buenas noches. Te oigo bien. Es que estoy conectada desde el celular. Siempre me conecto. Aló. ¿Esa es la razón por la cual pones tu foto ahí? Pues es mi usuario. Siempre ingreso por medio de Gmail y aparece esa foto. No es porque yo la haya puesto. Ivana Celé, tan linda que es personalmente, y me pone la foto. La foto es muy linda, pero te prefiero personalmente. Gracias, profe. Eso. ¿Cómo voy a cambiar esa figura por la foto? No. Cambio así, sí veo que sí estás en clase. Lo mismo que Alejandra, por fin. Gracias por aparecer en pantalla. Qué bueno, qué bien. Bueno, yo creo que a ustedes les interesa pues conocer algunas cosas que son de derecho, pero es que ustedes están en una parte del derecho, que es la criminalística. Uno siempre oye hablar del proceso, el proceso. Entonces, se forma uno una idea de qué es el proceso. Y verdad que es una definición tanto sencilla de dar. El proceso, ¿qué es? Llámese proceso civil, penal, laboral. El proceso es una suma de actos que se van desenvolviendo progresivamente para buscar la solución al litigio sometido a consideración de un juez. Es decir, es como el producto terminado. Y el objeto de todo proceso judicial es la relación jurídica o los hechos a los cuales se les debe aplicar la norma en concreto. ¿Para qué? Para decidir el asunto controvertido. Entonces el objeto varía un poquito según la materia, porque el objeto en penal no puede ser el mismo que en lo civil. ¿Cuál sería el objeto en derecho penal? Entonces el objeto
El derecho penal es la investigación de las conductas punibles y la responsabilidad que le cae a la persona que ha sido sindicada. Ese es el objeto del proceso penal. El objeto del proceso civil sería declarar la certeza de un derecho para constituirlo, para modificarlo, para extinguirlo. Entonces, el proceso es eso. En el proceso, pues, intervienen los sujetos procesales, el objetivo del proceso. La finalidad del proceso. Entonces, el proceso es una entidad jurídica compleja, porque es que todos los actos jurídicos en realidad son complejos. Pero al clasificar el proceso como una entidad, no es virtualmente una clasificación. El proceso es una institución, y así lo ha enseñado un procesalista español, Jaime Guasp. Guasp dice, él afirma que el proceso es una institución. Él dice, se los voy a leer, dice, la institución es un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común y objetiva a la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad individual, las diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella actividad. Entonces, para Guasp, el proceso es una institución. Nuestro maestro Hernando Davis Echandía se refiere a las funciones principales del proceso, pero en su análisis sigue es el proceso civil y el proceso laboral, y es entendible porque Davis no fue penalista. Davis fue civilista y tal vez el pionero, el padre de los procesalistas en nuestro país. Entonces, Davis Echandía nos dice que las funciones principales del proceso civil y laboral son, primero, como medio para declarar derechos y situaciones jurídicas, ya sea que haya o no controversia. Segundo, segunda función del proceso es componer los litigios mediante la tutela de los derechos subjetivos, siempre que sea necesario por medio de pronunciamientos de lo que en cada caso sea lo justo. Continúa Davis diciendo que el proceso busca en el fondo que no ser inoficioso, que no sea inoficioso, porque para conseguir su eficacia, el proceso tiene medidas cautelares como medio para asegurar los derechos. Y la última función, según Davis, lograr la realización de los derechos en forma de ejecución forzosa. Entonces, hay que acudir a esa ejecución forzosa. ¿Cuál es el proceso ejecutivo? Lo propio del proceso ejecutivo. Ahora bien, ya Davis no se mete con el penal,
Pero yo sí quiero hablar un poquito de las funciones del proceso penal. El proceso penal investiga si se efectuó o no la violación de la ley penal. Determina o busca determinar cuáles fueron los autores materiales o intelectuales. Busca también encontrar los cómplices. Busca aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y además la responsabilidad que les pueda corresponder por la posible violación de la ley. ¿Alguna vez le voy a escuchar a un penalista que cuando se comete delito penal, no es que se esté violando la ley penal, sino que el sujeto despliega una conducta y esa conducta está consagrada en un código como delito? Si yo mato, pues mi conducta se adecua a lo regulado en la norma. Entonces, uno no viola las leyes. Uno lo que hace es que uno adecua el comportamiento a lo que está prescrito en la norma. Entonces, si mi conducta está en la norma y está consagrada como delito, entonces yo estoy encuadrado en la tipicidad. Mi conducta es típica del delito de estafa, el delito que ustedes quieran, es típica. ¿Por qué? Porque está en la norma. Si yo le echo estricnina y vidrio molido a la sopa que se va a tomar mi suegra, pues ¿qué estoy haciendo? Adecuando mi conducta a la norma. La norma me dice que eso es una forma de proporcionarle la muerte a una persona. Entonces, uno no viola las leyes, sino que se adecua a la norma prescrita, al tipo. Por eso es los romanos sabios. Los romanos dijeron, nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay una ley previa que diga que esa conducta es delito. Y termina la frase, nulla pena sine previa ley. Y no puede haber sanción si no hay una ley previa que diga qué sanción merece ese tipo, ese delito. Entonces la frase es, nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Bien clarito, en eso ahí se condensa todo. Otra de las funciones del proceso penal para mí es la tutela del orden jurídico y por tanto la paz, la armonía social. ¿Cómo se consigue la paz y la armonía social? Aplicándole las sanciones correspondientes a todos aquellos que quebranten la ley. Entonces, si sancionamos a todos los que quebranten la ley, se supone que vamos a conseguir la paz y que va a haber una armonía social. Y además, que esos asociales van a ser aislados en forma intramural. Hay que meterlos en una cárcel y que no salgan de ahí. Pero vienen otros problemas y es que nosotros no tenemos las cárceles suficientes para meter a todos en detención intramural. Y entonces los jueces se ven obligados a conceder la detención domiciliaria. Pero en estricto sentido al delincuente hay que aislarlo porque por fuera es un peligro. Y uno ve
que hay personas que los cogen, tienen 5, 6 entradas, 20 procesos, 15 procesos, yo no sé qué está pasando. Otra de las funciones del proceso penal para mí es la tutela de la libertad individual. Con el proceso penal se garantiza que nadie se puede ser juzgado y vencido en juicio si no es por los delitos preestablecidos por el legislador y de acuerdo con las normas procesales penales. Entonces, repito, otra función sería la tutela de la libertad individual, garantizando que nadie puede ser juzgado y vencido en juicio si no es por un delito ya previo y de conformidad con las normas procesales. Y finalmente, otra de las funciones del proceso penal sería el reconocimiento y la indemnización de los perjuicios materiales y morales que el delito ocasionó. Reconocimiento, indemnización de los perjuicios materiales y morales que la violación a la ley le hayan ocasionado a la víctima. Entonces, el proceso es eso, es una serie de actos coordinados en la búsqueda de la tutela jurídica. La tutela jurídica para un caso concreto mediante una sentencia. Los procesos se clasifican según la rama del derecho a que pertenezcan. Buenas noches, profe. ¿Alguien me habló? Sí, Juan Cortés, es que estaba saludándolo. Qué pena, profe. Sí. Entonces el proceso puede ser proceso judicial. Entonces, cuando nos referimos al proceso judicial, entonces nos referimos a los procesos que se ventilan ante los funcionarios jurisdiccionales. ¿Y quiénes son los funcionarios jurisdiccionales? Pues los jueces. Los jueces, así sea jueces únicos o colegiados, porque podemos hablar de un tribunal, podemos hablar de la corte. Entonces el proceso judicial es el que se ventila ante los jueces. El proceso arbitral. Hay una justicia que se llama arbitral. El proceso arbitral es el que conocen los particulares cuando están investidos de jurisdicción para administrar justicia. Es el caso de los árbitros. Los árbitros no solamente están en las canchas de fútbol, los encontramos también administrando justicia. Los árbitros integran el tribunal arbitral. Y entonces ese tribunal arbitral se presenta. ¿Cómo se puede llegar a él? Entonces hay un tribunal arbitral directo. Se presenta cuando se llega en virtud de un acuerdo celebrado entre las partes. Ese acuerdo se consigna en el contrato y tiene el nombre de cláusula compromisoria. Entonces el contrato dice, si hay alguna discrepancia, etcétera, etcétera, llevaremos nuestras discrepancias no ante los jueces ordinarios, no ante la justicia ordinaria, sino ante la justicia arbitral. Y aceptan el fallo, que es el laudo. Entonces, ¿cómo se comprometen las partes a llevar el proceso, las diferencias a un proceso arbitral? Con una cláusula compromisoria. Es el proceso arbitral directo, cuando las partes buscan el nombramiento de árbitros. El proceso arbitral sería indirecto
y se da cuando un proceso cursa ante la jurisdicción ordinaria. Entonces las partes de común acuerdo y por permitirlo la ley lo sustrae de su conocimiento y lo pasa a los árbitros. Uno viene y le dice a la contraparte, bien sea demandante o demandado, oiga, mire que este proceso nuestro es una desgracia. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí perdido? Este juez no nos resuelve nada. Entonces hagámosle su solicitud al juez. Le decimos que nosotros queremos que nuestro proceso salga de la justicia ordinaria y que se vaya a un proceso arbitral. Entonces, ¿cuándo se da el proceso arbitral indirecto? Se da cuando un proceso cursa ante la jurisdicción ordinaria y las partes de común acuerdo, y como lo permite la ley, se lo quita al juez y se lo pasa a los árbitros. El proceso también admite una clasificación según la naturaleza de la pretensión. ¿Qué es la pretensión? Lo que queremos, lo que buscamos a través del proceso. Entonces, el proceso según la naturaleza se clasifica en proceso de conocimiento dispositivo, proceso declarativo ejecutivo, proceso cautelar y proceso de liquidación. Entonces, el proceso de conocimiento dispositivo, declarativo ejecutivo, cautelar y de liquidación. ¿Cuál es ese proceso de conocimiento? Es aquel que procura darle certeza al derecho material contenido en la pretensión. Por eso es que ese proceso de conocimiento a su vez se clasifica en declarativo y dispositivo. Entonces, en el proceso de conocimiento es el que juzga quién tiene la razón. El procedimiento que recae en este tipo de proceso está representado por una declaración de certeza sobre la existencia del derecho pretendido por el demandante. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el juez declare, por ejemplo, que el contrato celebrado entre las partes fue simulado. Ese es el proceso de simulación. ¿Qué busca? Busca eso, que el juez diga que el contrato que lo pusieron a su consideración fue un contrato simulado. Hay otro proceso que es el dispositivo, es decir, el proceso de conocimiento se clasifica en declarativo y en dispositivo. ¿Cuándo el proceso es dispositivo? Se dice que el proceso dispositivo es el de equidad, teniendo en cuenta que se llama equidad la justicia que resiste la forma de un mandato concreto adoptado por el juez para un caso singular. El proceso declarativo es aquel en que el juez reconoce la existencia de un derecho. En el proceso declarativo, el juez reconoce la existencia de un derecho o modifica una situación jurídica ya formada o impide determinada prestación a favor de alguien. Entonces, el proceso declarativo es la regla general y el dispositivo sería la excepción. Pero el proceso dispositivo es la mejor forma para que la equidad llegue al derecho.
Los procesalistas clasifican al proceso declarativo en dos. Ellos hablan del proceso declarativo puro, del proceso declarativo constitutivo. Pero ya hay que agregarles otros procesos declarativos. El proceso declarativo de condena, los procesos mixtos, el proceso ejecutivo, el proceso cautelar, el proceso de liquidación. Entonces, el declarativo, cuando el juez reconoce la existencia de un derecho o modifica una situación jurídica concreta. El proceso declarativo puro es aquel que apunta o tiende a declarar la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. Es el declarativo puro. El proceso declarativo constitutivo se presenta cuando el pronunciamiento solicitado al órgano jurisdiccional entraña la extinción de un derecho o la extinción de una relación jurídica concreta, sustancial. ¿Qué es lo que se persigue? Que el juez haga una declaración, pero al declararla, crea un nuevo estado. Por ejemplo, si yo inicio un proceso de divorcio, entonces yo tengo que demostrar que la pareja está incursa en una causal de esas contempladas en el artículo 154 del Código Civil. Eso es declarativo. Pero cuando el juez decreta el divorcio, reconoce un nuevo estado. El nuevo estado que solteros, no se puede decir divorciado, porque ese estado no existe. Entonces, los divorciados quedan solteros. Entonces, en ese aspecto es constitutivo. Otros ejemplos de procesos declarativos constitutivos serían la separación de bienes, la liquidación de la sociedad conyugal, la filiación extramatrimonial, la nulidad del matrimonio, y así habría ejemplos. Ese es el declarativo constitutivo. Hay otro proceso que es el proceso declarativo de condena. Ese proceso busca que se imponga una prestación, una obligación a favor del demandante y a cargo del demandado. Repito, el proceso declarativo de condena busca una prestación, una obligación a favor del demandante y a cargo del demandado. Esa declaración comprende dos procesos. En primer lugar, consiste en que se reconozca el hecho o acto generador de prestaciones u obligaciones. Y en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, que se imponga una prestación o una obligación. Un ejemplo. Si ocurre un accidente de tránsito, es necesario que el juez reconozca la responsabilidad del demandado. Al reconocer la responsabilidad del demandado, trae una consecuencia. Tiene que condenarlo a pagar perjuicios. Entonces el proceso declarativo, por eso digo yo que a su vez comprende dos procesos. Primero, que se reconozca el hecho acto generador, que fue Pedro quien en forma imprudente se voló el semáforo y además que iba manejando exceso de velocidad. Es decir, yo tengo que demostrar la relación de causalidad entre el sujeto agente, Pedro, y el hecho como acto generador de perjuicios. Y entonces finalmente condeno al demandado a pagar los correspondientes perjuicios.
Hay un proceso de todos los días. Eso es diario. El llamado proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo busca obtener la plena satisfacción de una prestación, de una obligación a favor del demandante y a cargo del demandado. Y entonces necesitamos un título, que la obligación conste en un título. Por ejemplo, una letra, un cheque, un pagaré, un contrato. Entonces, si la declaración consta en el título, entonces ese título me sirve para iniciar un proceso. Y entonces uno dice, el título ejecutivo, título que presta mérito ejecutivo. Entonces, porque con esa letra de cheque pagaré, yo puedo iniciar el proceso y puedo embargar al demandado. Entonces, en el procedimiento ejecutivo, ¿qué busco? Pues busco una sentencia declarativa de condena. O busco el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si yo celebré una promesa de contrato, la cumplí, pagué, etcétera, y el prometiente vendedor no me cumple, pues yo le meto un proceso ejecutivo por una obligación de hacer. Entonces le pido, señor juez, que ondénelo a que me corra la escritura pública. Y si él no lo hace, entonces usted, señor juez, ordene en su sentencia correr la escritura, que se corre la escritura pública a mi favor. Hay un proceso que se llama proceso cautelar. Ese proceso tiende a garantizar los resultados que se persiguen en otro proceso. En ese sentido, sería accesorio, porque está supeditado a la existencia de otro y corre, por lo tanto, las consecuencias de la existencia del primero. Por último, el proceso de liquidación es el que se contrae al determinar los bienes que integran un patrimonio. Las personas llamadas a recogerlos y a la proporción en que se les debe adjudicar. Este es el proceso de liquidación. Miren, es el caso de las sucesiones, el caso de las liquidaciones de sociedades civiles comerciales o el caso de la disolución de la sociedad conyugal. Y según el trámite o procedimiento que deba seguirse, el proceso es verbal y especial. Pues no nos vamos a meter a ver cuál es el proceso verbal y especial. Entonces, en el proceso hay unos sujetos que se llaman sujetos procesales. Los sujetos de los diferentes procesos. Los sujetos del proceso civil, los procesos del proceso laboral, los sujetos del proceso contencioso, en fin. En los procesos civiles, pues, está el demandante, demandado, está el juez. En los procesos contencioso administrativos, que sería la única diferencia, sería el juez administrativo, que generalmente puede ser el juez administrativo o puede ser el Consejo de Estado o puede ser un tribunal administrativo. Ahí entra también el demandante, el Ministerio Público y los intervinientes. En los procesos penales, sujeto sería el fiscal, el juez de garantía, el juez de conocimiento en la causa, el sindicado o imputado, como se dice también, el defensor, el Ministerio Público,
los terceros incidentales y civilmente responsables. Bueno. ¿Cuáles serían los poderes del juez? Hay algunos comentaristas que dicen que el juez tiene los mismos poderes de la jurisdicción. ¿Cuáles son? Poder de decisión. Ese poder le permite resolver el problema sometido a su consideración. El poder de decisión. El poder de coerción. Ese poder faculta al juez para remover los obstáculos que se le presenten en el desarrollo y con ocasión del proceso. Entonces, poder de coerción. El poder de documentación autoriza al juez para establecer la verdad de los hechos, así sea decretando pruebas de oficio o en la ejecución que lo faculta para hacer efectiva la decisión de la sentencia, así sea con el empleo de la fuerza pública. Miren, en estos días, no sé si fue ayer, que las noticias presentaron que estaban desalojando a una señora ya mayor de 84 años. Pero resulta pues que el hijastro, quién sabe qué negocio hizo, incumplió y se vio, la parte interesada del demandante, se vio obligada a buscar quizás un desalojo, una recuperación del inmueble, ¿sí? Ese proceso se llamaba de lanzamiento, hoy se llama proceso de restitución, pero antes lanzamiento. ¿Por qué lanzamiento? Porque de verdad llega la policía y empieza a lanzarle, a echarle a uno los corotos que uno tiene, a echárselos a la calle. Y entonces le van botando toda la calle. Eso es lanzamiento. Pero hoy se llama restitución de inmueble. Pero es el mismo lanzamiento. Esos son, digamos, los poderes, por ejemplo, de ordenación, de instrucción. Y hay unos poderes correccionales del juez. ¿El juez tiene responsabilidades? Sí, claro. Entonces, ¿cuáles serían las responsabilidades del juez? Entonces, para que el juez no incumpla sus deberes y no desborde sus poderes, fíjate bien, para que no incumpla sus deberes y para que no desborde sus poderes, la ley trae distintos tipos de responsabilidades para el juez. Disciplinario, penal o civil, según sea la conducta. Es que los jueces pueden ser denunciados, sí. Pueden ser demandados, sí. Cuando el juez incurre en una falta disciplinaria, entonces se le aplica el decreto 1888 de 1989. Ese decreto 1888 del 89 desarrolla el estatuto disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama judicial. El artículo primero de ese decreto 1888 del año 89 dice que el régimen disciplinario comprende el conjunto de normas referente a los actos y conductas de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, tendiente a procurar la eficacia y moralidad en la prestación del servicio público de la justicia. El artículo segundo de ese decreto
dispone que el estatuto se aplica al personal de funcionarios y empleados que presten sus servicios en la rama jurisdiccional, pertenezcan o no a la carrera judicial, se les aplica el decreto. Y así va hablando de las inhabilidades, de las incompatibilidades. Por ejemplo, como incompatibles, dice que los cargos y empleos de la rama jurisdiccional no son acumulables y que son incompatibles. ¿Incompatibles con qué? Con la aceptación o desempeño de cualquier otro cargo retribuido. Entonces yo no puedo ser juez y ser policía al mismo tiempo. Para los funcionarios hay como unas sanciones. Puede haber multa, puede haber suspensión del cargo, puede llegarse a la destitución. Ahora, ¿pueden incluir los jueces en responsabilidad penal? Sí, claro. La responsabilidad penal, ahí hay un capítulo que habla de los delitos contra la administración pública, como el peculado, la concusión, el prevaricato, el abuso de autoridad. Esos son delitos de juez: peculado, concusión, prevaricato, el abuso de autoridad. Cuando se habla de partes, entonces hay que tomarlo respecto del proceso. El concepto de parte no puede considerarse aisladamente, sino en relación con el proceso. Para los romanos el proceso era la res, la cosa, las partes, los reos, como integrantes de la cosa litigiosa. Entonces las partes son elementos inseparables de todo proceso. El proceso es el todo, las partes son partes de ese proceso. Entonces, para algunos tratadistas como Jaime Wasp, parte es quien pretende y ante quien se pretende, o más ampliamente quien reclama y respecto de quien se reclama la satisfacción de una pretensión. Repito esta definición muy interesante de Jaime Wasp. Parte es quien pretende y ante quien se pretende, o más ampliamente quien reclama y respecto de quien se reclama la satisfacción de una pretensión. Entonces, la noción de parte se deriva de ese concepto de la relación procesal. Entonces, parte es el que pide en su nombre, pide la actuación de la voluntad de la ley. Entonces, se entiende por parte en sentido material a los sujetos del litigio. Y por eso entonces las partes son demandante, demandado. Hay una pregunta que hacen en los juzgados cuando uno va. Mire, señorita, mire, señora, hágame por favor, necesito ver el proceso tal. Y viene una pregunta que es estúpida. ¿Y usted quién es? Yo lo hacía allá, ¿no? ¿Usted quién es? Mucho gusto, mire, yo soy Edgardo Altamar.
No es que yo no le estoy preguntando su nombre. Usted me está preguntando que quién soy yo y yo le estoy diciendo quién soy yo. Yo soy Edgardo Altamar. Otra cosa es, pregúnteme, ¿y usted qué parte es? Ah, mire, señorita, yo soy el apoderado del demandante o el apoderado del demandado. O soy el demandante o soy el demandado. Ahora les ha dado por cambiarles los nombres. Al demandante lo llaman actor y al demandado lo llaman opositor. Otros dicen opositor como hablando de demandante, actor como demandante y resistente como demandado. Por Dios, eso es con lo que yo he dicho siempre, son abogados filipichinis que les da por cambiar el derecho. Esto no ha cambiado. Hablamos de demandante y demandado. En el proceso contencioso, o sea, en el proceso en que están agarrados de las mechas, existen dos partes enfrentadas, muy claritas, conocidas como demandante y demandado. ¿Quién es el demandante? Quien formula la demanda, quien la presenta. Puede presentarla directamente o a través de un representante. ¿Y quién es el demandado? Es la persona ante quien se dirigen las pretensiones de la demanda. Entonces no hablemos de parte resistente, hablemos de demandante y de demandado. Otra de las cosas que se busca con el proceso o que tiene que buscar el juez con el proceso es algo que se viene cacaraqueando desde la ley de las 12 tablas. Miren, desde allá venimos pidiendo. En la ley de las 12 tablas se propugnaba por la isonomía. ¿Qué es la isonomía? La igualdad de las partes ante la ley. La igualdad de las partes en el proceso. Entonces, hay que averiguar si existe igualdad de las partes ante la ley, porque lo que se busca es que las partes sean iguales con respecto a los derechos. Es decir, que en el proceso tanto derecho tiene el demandante como tiene el demandado. Y entonces, lo anterior permite y obliga al juez a mantener el proceso, en el proceso, la isonomía, la igualdad. Entonces, el juez debe permitirle tanto al demandante como al demandado las mismas oportunidades que los derechos les conceden. Por ejemplo, la facultad de recurrir, la facultad de probar, la facultad de alegar, en fin, la igualdad para que no haya una parte con privilegios y la otra no. Entonces, así buscamos el equilibrio del proceso. En la secuencia del proceso, las partes se pueden como clasificar. Entonces hablamos de partes originales. ¿Cuáles son las partes originales? Pues las que dieron nacimiento al proceso, como el demandante y el demandado. Esas son partes originales. Hay otras partes que se llaman partes intervinientes. Esas partes intervinientes las conocemos mejor con el nombre de terceros. Terceros. Esos terceros aparecen una vez que se forma la relación procesal. Otras las llamamos partes activas o pasivas. Activo o pasivo. Parte activa, el demandante, parte pasivo, el que sufre las consecuencias de la demanda. Y así sigue hablándose de partes, partes principales, partes secundarias,
partes permanentes, partes necesarias, partes simples y compuestas, en fin. Ustedes saben que en el proceso hay algo que se llama sucesión procesal. La sucesión procesal está consagrada en nuestro artículo 68, el artículo 68 de nuestro Código General del Proceso. ¿Cuándo se presenta la sucesión procesal? Si fallece un litigante, bien porque murió realmente, o fue declarado ausente, porque hay presunción de muerte por ausencia, o fue declarado en interdicción, el proceso no muere, no termina ahí. El proceso puede continuar con el cónyuge, con el albacea con tenencia de bienes, con los herederos. Y entonces, esos son los sucesores en el derecho. Otra cosa es que le va a quedar muy difícil a los que siguen suministrar datos de la persona a quien reemplaza. Me sucedió en Medellín que un amigo, casado él, sacó un apartamentico para la sucursal. Y entonces la amiga, mejor dicho, esa relación se dañó. Y entonces mi amigo no le siguió pagando el arriendo a la amiga. Y al no pagarle el arriendo a la amiga, pues le iniciaron el proceso de restitución de inmuebles. Y resulta que, iniciado el proceso, mi amigo, el amigo de la niña, falleció, murió. Entonces el proceso tenía que terminar. Entonces yo le dije, señor juez, le presento el certificado de defunción con el cual estoy demostrando que el demandado falleció. Por consiguiente, terminemos este proceso. Entonces el apoderado, mi contraparte, se opuso y dijo, no, señor juez, me opongo. El proceso no puede terminar. Que el doctor Altamar nos diga quién es la esposa, quién es la cónyuge sobreviviente para que continúe con el proceso. Imagínense ustedes, resulta que la esposa no tenía ni idea de la sucursal que había montado el marido. Y entonces en esa casa lloraron al esposo ideal, perfecto, al padre ideal. ¿Cómo voy a llegar a decirle, mira, tu marido tiene una sucursal y como no le pagó, no le siguió pagando arriendo, entonces tú tienes que hacerte cargo de ese proceso? Entonces yo le dije, señor juez, yo cumplo con mencionarle mi lealtad procesal es indicar que el demandado falleció. Presento el certificado y le pido que el proceso se termine. Ahora, esto de que yo tengo que informar quién es la esposa sobreviviente, dónde vive, dónde se le consigue, yo no estoy obligado, señor juez. De modo que mire a ver la contraparte qué puede hacer, porque yo no estoy obligado. Y entre otras, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea quién es la esposa ni dónde vive. ¿Y quién me dice que yo sí conozco la esposa? ¿No? Yo conozco al demandado, mi amigo, pero yo no sé quién es la esposa del demandado. Claro que sí, yo era muy amigo de la señora, pero para el proceso yo no tengo ni idea quién es la esposa de este señor. Por consiguiente, no puede haber la sucesión procesal de que trata el artículo 68 del Código General del Proceso. Bueno. Se habla
de la capacidad para ser parte. Cuando se habla de la capacidad para ser parte, nos referimos a la condición para ser sujeto de esa relación jurídico-procesal. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa capacidad? Pues la capacidad de goce, o sea, la plenitud para ser sujeto de derechos y obligaciones jurídicas. Esa sería capacidad para ser parte. Ahora bien, ¿pero quiénes son esas personas? Pues esas personas, como dice el Código General del Proceso en su artículo 54, son las que pueden disponer de sus derechos y tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Entonces tienen una condición civil, económica, suficientes para ser parte. Ahora, ese artículo 54 del Código General del Proceso instituye 3 situaciones procesales diferentes. ¿Cuáles son? La capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso y el derecho de representación. Entonces, repito, el artículo 54 del Código General instituye 3 situaciones procesales diferentes. La capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso y el derecho de representación. ¿Quiénes tienen capacidad para ser parte? Tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las personas que pueden disponer de sus derechos, esas personas que pueden disponer libremente de sus derechos, pueden comparecer libremente por sí mismas al proceso. Porque las demás deben comparecer a través de sus representantes o estar autorizados por sus representantes. ¿Quiénes son esas que deben comparecer por representante? Las personas naturales, las personas incapaces y las personas jurídicas que deben comparecer al proceso por medio de sus representantes legales. Ahora, una normita que no deben ustedes olvidar y que ningún estudiante de derecho debe olvidar. Las personas jurídicas son siempre incapaces. Las personas jurídicas son siempre incapaces. Necesitan siempre de un representante legal. La representación entonces suple la incapacidad para comparecer en el proceso. Entonces la persona jurídica es incapaz, pero entonces puede comparecer al proceso. Entonces su incapacidad queda saneada con la representación. Bien. Hay casos de incapacidad por demencia. La demencia puede ser por alguna enfermedad o cuando llegamos a viejitos, entonces necesitamos un representante legal. Entonces se llama demencia senil. La sordomudez, pues aquellos que no pueden darse a entender por escrito. Entonces, todas esas personas necesitan de un curador para que las represente en el proceso. Interdicto. El interdicto, sí. Proceso de interdicción, que hay que iniciarlo. Y entonces vienen los exámenes, vienen unas pruebas que ordena el juez. Generalmente esas pruebas son con unos peritos, se trasladan a la casa de la persona que va a ser declarada interdicta
Y, por ejemplo, llegan allá a la casa donde la señora que quieren que la declaren interdicta. Entonces, señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mire, yo soy el juez tal. Cuénteme una cosa, doña, usted, ¿de dónde es? ¿Cuándo nació? ¿Cuántos hijos tiene? Son preguntas que si la persona no es cuerda, pues no va a saber cuándo nació. Ah, resulta que es que se me olvidó cuando nací, ¿sí? Entonces ya está dando indicios de demencia senil. Y cuénteme una cosa, ¿usted cuántos hijos tuvo? Ah, pues yo creo que tuve 4. Sí, a ver. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Mire, yo tuve 2 hombres, no, a ver. Yo tuve 3 niñas y un hijo. Mire, no, la verdad es que tuve 4 hijos. Ve, otro indicio de senilidad. ¿Y cuáles son los nombres? Puede que se acuerde. Y cuénteme una cosa, ¿y usted dónde se casó? En tal parte. ¿Quién era su marido? ¿A qué se dedicaba? Y así una serie de preguntas que van llevando a los peritos a una conclusión. Esta señora, ya por la edad, ya está senil. Entonces ya puede ser declarada demente senil. Y entonces se le nombra un representante. Pero generalmente esos procesos de interdicción lo buscan los herederos para quitarle la administración al pobre viejo, a la pobre vieja, quitarle la platica. Entonces hay que estar pendientes, atentos para que no abusen de esas pruebas y para que no vayan más allá de lo que deben ir. En todo caso, si van a una diligencia de esas, procuren no ocasionarle daños o perjuicios a esa persona que va a declarar. Hay algunos jueces que son interesantes, son muy discretos. Empieza porque no se identifican como jueces ante la pobre vieja, sino amigos. Y empiezan a hablar de cosas. Oiga, qué casa tan linda tiene. ¿Cuándo la adquirió, doña? Y usted la compró, ¿se acuerda del precio? Pero qué belleza, mire, tiene matas aquí. Y esa mata que tiene ahí, yo no la conozco. ¿Qué mata es esa? Sí, entonces se hacen una serie de preguntas que la persona que sí conoce responde. La persona que no conoce duda. Bueno. A los abogados nos contratan y celebramos con el cliente un contrato, que le dicen poder, ¿no? Nos confieren poder. Pero en el fondo, ¿qué es? Que celebramos un contrato de mandato. Entonces, hay mandatos o poderes. Entonces, hay poderes generales y poderes especiales. Pero en el fondo, lo que hay es un contrato de mandato. Ahora, los poderes especiales generalmente se constituyen por escritura pública. No es obligatorio, pero generalmente se constituye por escritura pública. O por un memorial muy bien hecho, dirigido al juez de conocimiento, ¿no? Y se presenta como se dispone para la demanda. Entonces, ese poder o contrato, ¿en qué consiste? Repito, ese poder o contrato de mandato consiste. Una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra. Esa otra se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Entonces, la persona que concede el encargo se va a llamar comitente, pero generalmente no se le dice así, se le llama mandante. Y la que lo acepta, pues unos dicen apoderado, procurador.
generalmente es mandatario. Si el uno es mandante, el otro será mandatario. Todo esto conforme a un artículo, el 2142 del Código Civil. Bueno. Los terceros se clasifican como indiferentes, intervinientes y como incidentales. Pero no me voy a meter a fondo a buscar, a conocer esas tercerías. No, porque esos terceros, tercerías simples, tercerías con intervención excluyente o ad excludendum, como también se les menciona, tercero forzoso, en fin. ¿Cuáles son los actos procesales más importantes? Yo diría que el acto procesal más importante es la demanda. Y en materia penal es la denuncia. Entonces, la demanda, ¿qué es? Es un acto de voluntad que quiere aquel que está en el ejercicio del derecho de acción. El derecho de acción, ¿qué es? Poner el derecho en movimiento. ¿Qué es la acción? Poner el derecho en movimiento. Entonces, en ejercicio de mi derecho de acción, formulo una pretensión frente a otra persona y la formulo ante un juez, buscando la tutela jurídica de mis intereses. Y entonces, yo me voy a llamar demandante y a quien demando se va a llamar demandado. Eso de que actor irresistente. No, no, no. Eso son cosas nuevas. Eso no ha cambiado. Demandante y demandado. Que el demandado parte resistente. No, hombre. Que el demandante es actor. Pues es que actor somos todos los que entramos al proceso. Actor es el demandante, actor es el demandado, actor son los terceros, actores son los peritos. Pero demandante es uno y el demandado es otro. Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda es ese acto típico por medio del cual se inicia un proceso. Entonces, la demanda permite el nacimiento del proceso y limita la facultad del juez para su fallo. ¿Por qué? Porque es que el juez no puede ir más allá de mis pretensiones. La demanda señala o determina quiénes son las partes en el proceso, porque yo voy a decir, yo soy demandante, señor, y señalo o presento demanda contra fulano como demandado. Entonces, la demanda sí determina quiénes son las partes en el proceso. Ahora bien, la demanda presentada, no, digámoslo mejor. La aceptación de la demanda y notificada la aceptación al demandado interrumpe los términos de prescripción. Que esta letra, este cheque, si no se cobra, prescribe su acción cambiaria. Entonces, procedamos rápido a demandar. Antes se decía que es que la demanda interrumpe el proceso. No es que la demanda interrumpa el proceso. El auto admisorio de la demanda, si se notifica, interrumpe
la prescripción del proceso. Entonces, si yo quiero interrumpir la prescripción de una letra, un cheque, pagaré, yo presento la demanda y tengo que correr rápido a notificar el auto admisorio al demandado. Una vez que el demandado está notificado, ya hay proceso y entonces se puede hablar de que se interrumpió la prescripción. Pero mientras la demanda no sea notificada en debida forma, no hay interrupción. Esto de que la sola demanda interrumpe el proceso, no. Es la notificación de la demanda, la notificación del auto admisorio. Si el demandado es notificado, se traba la relación jurídico-procesal. Mientras la demanda no se notifica, no tenemos proceso, no hay. Entonces, esa es la importancia de la demanda. La demanda, pues, tiene unos requisitos. Los requisitos. Generalmente, la demanda con que se promueva todo proceso debe reunir estos requisitos. Debe designarse el juez a quien se dirija. Señor juez civil municipal, señor juez civil del circuito, señor tal magistrado ponente. ¿Sí? La designación del juez a quien se dirija. Otro, el nombre y domicilio de las partes. Y si no pueden comparecer por sí mismas, el nombre de sus representantes legales. Entonces se debe indicar el nombre, el número de identificación del demandante y de su representante legal, el de los demandados, en fin. También, si se trata de personas jurídicas, qué persona jurídica es, cuál es su representante legal, si se trata de patrimonios autónomos o no. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. La pretensión, lo que queremos, lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. ¿Qué son los hechos? Los hechos es la película que uno le echa al juez. Para una mejor comprensión de esta demanda, a continuación, señor juez, le relaciono los siguientes hechos. Primero tal cosa, segundo, tercero. Entonces los hechos es la película que uno quiere que el juez vea. También debe haber una cápite de las pruebas, la petición de las pruebas que pretendo hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder. ¿Para qué? Porque ahorita las pruebas tienen que presentarlas todos, tanto demandante como demandado. El demandante principalmente debe presentar las pruebas, pero si el demandado tiene documentos, yo le digo, señor juez, el demandado tiene este contrato, señor juez. Oblíguelo a presentar el documento. En algunos, el juramento estimatorio cuando sea necesario. Toda demanda tiene que llevar los fundamentos de derecho. Hay que señalar la cuantía del proceso. Señor juez, este es un proceso de menor cuantía. Señor juez, este es un proceso de mayor cuantía. Necesitamos también señalar el lugar, la dirección física y electrónica, donde las partes y sus representados y sus representantes como el apoderado pueden recibir notificaciones personales. Generalmente esos son los requisitos que debe llenar cualquier demanda, especialmente las demandas civiles,
las demandas laborales. Hay una cosa que se llama anexos de la demanda. Hay una acápite que se llama anexos. ¿Qué son los anexos? Generalmente son los documentos que se acompañan a la demanda. Por ejemplo, el poder para iniciar el proceso. Si yo actúo por medio apoderado, si yo le confiero poder a un abogado, entonces ese abogado tiene que presentar el poder. Dice, señor juez, actúo en nombre y representación de fulano de tal. Sírvase, señor juez, reconocerme personería para este proceso. Entonces tengo que acompañar en los anexos el poder. Debo presentar la prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que van a intervenir en el proceso. Debo también presentar las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer y que se encuentren en poder del demandante. También las que se encuentran, documentos que se encuentran en poder del demandado. Hoy el demandado tiene que presentar documentos si los tiene. No era como antes que solamente el demandante aportaba la prueba. No, ahora es si el demandado tiene que aportar la prueba. Esas son las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer. La prueba del pago del arancel. En fin, a veces se acompañan copias de sentencias proferidas por tribunales o copias de sentencias proferidas por la Corte en Tribunal de Casación. En fin, o sentencias de la Corte Constitucional. Y las pretensiones, pues es lo que yo pido, ¿no? Viene la presentación de la demanda. El código establece cómo se debe presentar la demanda. Las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban. Entonces, las firmas tienen que estar autenticadas. Y para eso es lo que se hace una presentación personal que se hace ante el secretario de cualquier despacho judicial o ante un notario de cualquier círculo. La presentación personal. Ahora, cuando uno deja la demanda en la oficina que recibe las demandas, ahí le ponen presentación personal. Entonces, la demanda es la pieza principal, pero a la demanda hay que acompañarla de una copia para el archivo del juzgado y tantas copias de la demanda y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse traslado. Entonces, si el demandado es uno solo, entonces yo presento mi demanda, el original, presento copia de la demanda para el archivo juzgado y una copia para el demandado. Pero si son 3 o 4 los demandados, entonces tengo que presentar tantas copias de la demanda de sus anexos para poder correr el traslado. Bien, entonces presento la demanda acompañada, como les dije, con copia para el archivo juzgado, tantas copias y de sus anexos para las personas a quienes deba correrse el traslado. Además, deberá adjuntarse la demanda como mensaje de datos para el archivo del juzgado y el traslado de los demandados. Donde se haya habilitado lo que se llama el plan de justicia digital, no será necesario presentar copia física de la demanda. Entonces, cuando uno presenta la demanda, el secretario verifica la exactitud de los anexos.
Y entonces, si no estuvieran conformes con el original, los devolverá para que se corrijan. Y después entonces vienen los pronunciamientos de fondo del juez. Entonces el juez puede declarar admisible o inadmisible la demanda. Entonces hablamos de la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Esas son las facultades que el juez tiene cuando entra a estudiar la demanda. Entonces el juez admite la demanda que reúne los requisitos de ley y le da el trámite que legalmente le corresponda. Así el demandante se haya equivocado, así el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Entonces, el juez admite la demanda si reúne los requisitos. Ahora, pues ustedes no están obligados a conocer pues el litis consorcio. Entonces, el juez debe mirar si están todos los que son los demandados. Si son 5 demandados, entonces el juez tiene que mirar que sean los 5 los que estén allí. Y si no, entonces él ordena que los demandados se vinculen al proceso. Entonces eso es lo que se llama integración del litis consorcio necesario. Y entonces le ordena al demandado para que aporte los documentos que sean necesarios para efectos o las direcciones para efectos de notificar a las personas que tienen que comparecer al proceso. Entonces, admisión o inadmisión, y si no reúne los requisitos de ley, entonces el juez rechaza la demanda. ¿En qué casos el juez puede rechazar una demanda? Más o menos son estos los casos. El juez debe rechazar la demanda si carece de jurisdicción, si carece de competencia, o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. Entonces, si carece de jurisdicción o si carece de competencia, ordena enviarla con sus anexos a quien considere competente. Y te ordena devolver los anexos. Y los anexos los ordena así, sin necesidad de ordenar primero el desglose. Ahora, el juez puede declarar inadmisible una demanda. Eso se hace por medio de un auto, porque los jueces hablan a través de autos y sentencias. Entonces, el auto que declara inadmisible la demanda, óigase bien, pónganlo en letras grandes, no es susceptible de recursos. Entonces, mediante auto no susceptible de recursos, el juez declarará inadmisible la demanda. Hay unos 6, 7 casos en que el juez puede declarar inadmisible la demanda. ¿Cuáles son esos casos? Cuando la demanda no reúna los requisitos formales, ese es uno. Segundo, cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley, otro caso de inadmisibilidad. Tercero, cuando las pretensiones que se acumularon no reúnan los requisitos legales. Cuarto, cuando el demandante es un incapaz y no actúa por intermedio o por conducto de su representante. Quinto, cuando quien formule la demanda carezca de lo que se llama derecho de postulación. Entonces, quinto, cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso. Sexto,
En algunos casos, cuando no contenga el juramento estimatorio, si es necesario. Entonces, si no contiene el juramento estimatorio. Y séptimo, cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Es que la conciliación es un remedio para evitar que las personas tengan que irse a proceso, para evitar demandar a la persona. Entonces, la conciliación se volvió obligatoria. O sea, que antes de demandar, usted tiene que llamar a conciliación a ese futuro demandado. Entonces, eso se llama requisito de procedibilidad. Entonces, si usted no acredita que se cumplió con la conciliación, entonces el juez inadmite la demanda. Porque hay que ir a la conciliación. Y realmente la conciliación evita que uno vaya a proceso. Uno llama a la parte a conciliar y muchas veces en la conciliación se arregla todo. En el consultorio jurídico de nuestra universidad nosotros hacemos conciliaciones. Todos los días hacemos conciliaciones. Y los estudiantes que actúen en las conciliaciones, la ley los considera que son jueces. Porque uno se vuelve juez cuando concilia, cuando es conciliador, uno es juez. Increíble, ¿no? Pero sí, uno es juez. Juez transitorio, juez para la conciliación, pero es juez. Entonces, en estos casos de inadmisión de la demanda, el juez debe señalar con precisión los defectos de que adolezca la demanda. ¿Para qué? Para que el demandante los subsane y le da 5 días. Entonces, confiérese al demandante 5 días o para que en el término de 5 días corrija, ¿no? Los defectos de que adolece la demanda. 5 días. ¿Y qué pasa? Si no lo hace, pues le rechazan. Entonces, vencido ese término, para subsanarla, el juez decide si le admite o la rechaza. Si no lo hizo, le rechaza la demanda. Bueno. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda debe notificarse al demandante. Es decir, el auto admisorio se le notifica al demandante. Ahora, si el proceso es ejecutivo, entonces, ¿qué es lo que se notifica? En el proceso ejecutivo no hay auto admisorio. En el proceso ejecutivo lo que hay es un mandamiento de pago. Entonces, lo que se le notifica al demandado es el mandamiento de pago. Entonces, si vencido el término no ha sido notificado el auto admisorio o el mandamiento de pago, entonces este término se señalará, es decir, se va a tener en cuenta dentro de los días que la ley da para la ejecución del proceso. Que la ley dice en el 121 que el proceso debe fallarse dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de la demanda. Es decir, la duración razonable del proceso de que habla el 121 son 12 meses en primera instancia y 6 meses en segunda instancia. Uno como juez tiene que informar el funcionamiento de su juzgado. Por ejemplo, cuántas demandas fueron presentadas. De esas, cuántas fueron rechazadas, cuántas fueron admitidas,
cuántos fueron inadmitidas, etc. De modo que eso es para la presentación de la demanda. Entonces, repito, de conformidad con el artículo 90 del Código, el juez debe admitir las demandas que reúnan los requisitos legales y le dará el trámite que legalmente le corresponda. Así el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Tiene que corregir esto y darle el trámite. Entonces viene el auto admisorio de la demanda. El juez admite la demanda. Entonces, en el auto admisorio de la demanda, el juez ordena el traslado de la demanda al demandado. ¿Cómo se surte ese traslado? El traslado de la demanda se surte notificándole el auto admisorio al demandado o al representante legal y le entrega copia de la demanda y de sus anexos. Ese es lo que se llama una notificación en debida forma. ¿Cuándo hay notificación en debida forma? Cuando yo le presento copia de la demanda, copia de los documentos y anexos. Si son varios los demandados, entonces el traslado se dará a cada uno por terminado el respectivo plazo. Si hay personas ausentes del lugar del proceso, entonces se libra lo que se llama despacho comisorio. En el despacho comisorio hay que acompañarlo de la demanda y de las copias de los anexos. Este artículo, esta forma, pues fue reformada, pero eso como que no se cumple muy bien. Se fue reformado para disponer que el traslado se surte mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda al demandado. Entonces, dicen que no se necesita despacho comisorio, pero si el demandado no está en la misma ciudad, si el demandado no está en Bogotá, por ejemplo, entonces toca librar despacho comisorio y pedirle a un juez que coja a ese sujeto allá y le notifique el auto admisorio de la demanda. Bueno, muchachos, entonces quedamos, yo mandé información, les mandé información de que el examen final lo vamos a hacer el 1 de diciembre, que es martes. El primero O sea, va a de- ser presencial, profe, ¿sí? Sí, ese es como hicimos el otro. Ustedes hacen grupos. Yo no sé, yo hablé con la representante y me dijo que les iba a notificar mi decisión. Yo hablé con ella esta mañana. Es que este martes que viene tenemos clase allá en la sede, profe. Entonces el 1 de diciembre es martes. El primero es el otro martes y tendríamos en teoría clase presencial allá en la sede. Entonces tendríamos que hacerlo ahí. Porque es que este baile se nos acaba prácticamente el 7 de diciembre. Porque el 8 es festivo, ¿cierto? Entonces el 9... Sí, se termina el 7, profe. El 7, exacto. El 7. Entonces ¿No, el tenemos 7 no es el día de velitas? ¿O que ya se celebran las velitas? el 7, pero como que se festeja es el 8. Yo tengo entendido eso.
que las velitas son el lunes 7 de diciembre, pero el festivo es el 8. Yo lo tengo marcado aquí en mi agenda como festivo. Sí, el 8. así es, profe. Así es. Entonces, miren, hacemos el examen presencial el 1 de diciembre, que es martes. Y si no alcanzan a pasar todos, pues continuaremos el miércoles 2. El caso es que entre el 1 y el 4 debemos tener todos notas. 1, 2, 3 y 4. Esos primeros días de diciembre los vamos a utilizar para que todos tengamos la segunda nota definitiva y sacar la nota definitiva. Sí, ¿cuál es la inquietud? ¿Por qué no lo hacemos el miércoles y jueves, doctor? Porque es que no tengo tiempo entonces para hacer lo que yo tengo que hacer, porque yo tengo que subir las notas al sistema. Disculpe, profe, y entonces en mi caso que tengo la incapacidad. A usted le dije que habláramos, entonces hablemos el martes, que es presencial. Mire, en estricto sentido... Profe, lo que pasa es que Mauricio, él está incapacitado porque él es positivo COVID-19, entonces por medidas de bioseguridad, él se encuentra en aislamiento obligatorio. Ah, sí, sí. No, y por favor no lo queremos ver, a usted lo apreciamos mucho, pero NPP, ni por el carajo se va usted a presentar así a clase presencial. No, 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 si yo lo veo, yo me voy. No, 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 yo lo aprecio, lo estimo, pero en ese momento le digo quieto ahí en primera base, quieto. ¿Ok? Bueno, entonces hablemos, usted se reponga, no, mire, es que podemos hablarlo, para que usted se reponga, para ver, el caso es que entre el 1 y el 4 de diciembre, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes, en esos 4 días, 1, 2, 3 y 4, usted tiene que tener nota. Algo hacemos, pero usted, sus problemas de su incapacidad, ni más faltaba, yo lo voy a ayudar para que usted no quede sin nota, porque es que después viene el camello. El camello para que la universidad autorice el examen. No, no, no. Traten siempre de arreglar todo con el profesor, que después las cosas en la universidad se complican. Profe, y en el caso de Mauricio, pues si es como la vez pasada, ¿no se podría hacer rápido como una videollamada o algo? ¿Cuál es el caso de Mauricio? Eres el que es positivo COVID-19. Ah, nuestro amigo COVID. Bueno, ¿qué pasa con él? Que con él lo vamos a arreglar. ¿Hay algún otro que tenga problemas así? Yo, profe, yo no puedo asistir. ¿Quién es yo? Yo, Laura Rivas. Yo, Laura, no te veo. Ah, ahora sí. Laura Valentina. Sí, profe. Ese Valentina me resulta a mí agradable a los oídos. Usted sabe que mi nieta se llama Valentina. Por ahí me compra, por ahí me tiene ganado usted. Valentina. Entonces, ¿cuál es el problema con Valentina? Profe, pues que yo me tuve que volver aquí para Villavicencio. ¿Que usted qué? Hábleme despacito que no le entendí bien. ¿Cómo que me dijo? Que me tuve que volver para Villavicencio. Usted se tuvo que devolver para Villao. Bueno, Rico, Sí. yo también me devolvería para Villao. ¿Pero por qué se tuvo que devolver? Pues porque yo vivo acá, profe, y pues ya no me habían dado más tiempo en el trabajo. Ah, usted vive en Villao. Sí, señor. Y entonces usted se viene de Villavicencio a recibir clases aquí. Oiga, Sí, la felicito. fui las 2 últimas clases, yo fui a sus clases presenciales. Bueno, la oigo raro, intermitente. Una pregunta, Laura Valentina Rivas. Pero usted el martes que es presencial, ¿no puede estar en la universidad? Pues no, porque
pedí permiso para asistir los días que pude asistir. Yo fui la semana pasada. Y entonces A las esta semana que es crucial, presenciales. esta semana que es crucial, me refiero 1, 2, 3 y 4 No, de diciembre, ¿usted no puede venir a Bogotá? no, señor. ¿No puede? Entonces me va a tener que invitar a Villavicencio No, señor. para yo hacerle el examen allá. No, pero Laura, hay que hacer Me va a algo. tocar. Bueno, entonces usted tendría que presentarme un examen virtual. Si no puede venir personalmente, pues entonces hacemos el examen virtual, ¿le parece? Sí, señor. Sí, porque de resto, ¿cómo hago yo para hacer el examen? Personal, porque van a ir todos el martes y van a estar aquí todos en Bogotá entre el 1 y el 4. Y si usted está en Villavicencio, pues entonces hacemos un examen virtual. No se me ocurre otra forma. Si alguien tiene otra manera, que me la explique para ver si la aceptamos. Pero entonces que alguien hable ya o calle para siempre. Entonces, Valentina, pues hagámoslo así. Se me ocurre. ¿Está bien para señor. usted? Entonces, Sí, señor. me tendría que dar el martes sus referencias para comunicarnos y para hacer ese examen a través de computador virtual. ¿Ok? Bueno, pues el representante legal que tome nota todos los datos personales de Laura Valentina para poderle hacer el examen. Listo, sí, señor. Bueno, entonces seguimos. Entonces el examen empezará el martes 1 de diciembre. Mañana entonces es viernes, sería el último día de la semana. Entonces continuaríamos con nuestras clases. La misma es de 8 a 10 de la noche. Bueno, muchachos, faltan 10 Doctor, que descanse. Dígame. Que descanse, doctor. Muchas gracias por esos buenos deseos. Me place saludarlos. Que pasen muy buena noche, que sueñen con los angelitos y mañana será otro día. ¿Ok? Buenas noches. Bueno, feliz noche pues y chao, chao. Feliz noche. Chao. Bueno, gracias.